Hebreos capítulo 11, verso número 6. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, la semana pasada repetimos todos el versículo a una sola voz, pero quítalo de acá porque es que es trampa, ¿cierto? A la 1, a las 2 y a las 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a escuchar solamente esta fila. Vamos a ver si son más juiciosos estos que estos. Son como casi igual de cantidad. Yo les ayudo con la introducción. Vamos, pero quiero escucharlos duros. No vean la Biblia. Usted se lo debe saber. 1, 2, 3. Pero sin fe. Bueno, y más o menos. Que pasa que como 2 versiones por ahí escuché. Por este lado, vamos a ver si de pronto Juan David nos salva la patria. Yo es que veo el que más lo sabe es a la 1, a las 2, a las 3. Pero sin fe. Ay, más o menos. Que cante mejor, ¿cierto? Ok, amados. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe estar convencido de que Dios es real. Una vez más, Dios no está muerto. Dios no está muerto. ¿Por qué sabemos que Dios no está muerto? Porque tenemos un libro escrito por Él, a través de sus siervos. Porque Él sigue hablando, porque Él se sigue manifestando. Y últimamente hemos estado aprendiendo acerca de cómo Dios nos habla. Pero como decía la semana anterior en mi introducción, que Dios nos hable es muy importante, pero más importante es que usted y yo aprendamos a escucharle. Que usted y yo tengamos nuestros oídos sensibles para esa voz. Y también lo dije ahora 8 días, cuando usted y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios, ¿sabe qué va a pasar? La percepción que tiene usted, que tengo yo y que tenemos todos de Dios va a cambiar. Y mencioné, hay tanta gente en la iglesia que solamente son religiosos, porque para ellos pareciera que Dios está arriba y usted abajo. Pareciera que Dios no se involucra con la vida de la gente. Pareciera que Dios fuera solamente de la iglesia, en el caso de otros, solamente del templo. Y lo peor, algunos también se han vuelto, aunque estén en la iglesia, incrédulos porque piensan que Dios como que no hace nada. Le pido y no pasa nada. Sigo con la vida igual, sigo con todo en caos, sigo con los mismos problemas, las mismas necesidades y no pasa nada. No es porque Dios no esté obrando, no es porque Dios no esté trabajando. Por el contrario, porque Él habla y porque Él trabaja, es que nos está invitando a nosotros a que nos unamos a su trabajo. Y póngame atención a lo que le voy a decir, no lo dije la semana pasada. Cuando usted de verdad puede escuchar la voz de Dios, cuando usted puede de verdad reconocer que Dios está trabajando y cuando usted de verdad se une al trabajo de Dios, es cuando de verdad usted comienza a experimentar que Dios sí está vivo. No, voy a darles espacio, digan amén. Como decía cierto pastor, pues, hermanos, colaboren. Cuando usted comienza a experimentar que Dios está vivo, su vida no puede ser igual. Definitivamente, mis amados hermanos, su vida no puede ser igual. Por eso, en esta semana, la anterior y tal vez 2 semanas más, vamos a mirar que hay cosas que deben ocurrir o que generalmente ocurren
cuando escuchamos la voz de Dios invitándonos a unirnos a trabajar con Él. Lo primero que dijimos es que cuando Dios habla a una persona para que se una a su trabajo para hacer algo, es algo que usted no puede hacer. Porque si usted lo puede hacer, no fue Dios quien le habló. Ese es el sello primario. Lo que Dios le dice que haga, usted no lo puede hacer. Porque si usted lo puede hacer, no le habló Dios. Por eso, esa percepción que tenemos de Él es lo que nos da la fe para acercarnos a Él, creer que Él es verdadero y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. De tal manera que cuando usted determina entonces unirse al trabajo de Dios, creyendo en ese tipo de Dios que tiene, es cuando Él, Dios de los imposibles, comienza a través de usted y a través de mí a hacer lo verdaderamente imposible, lo impensable, lo que usted cree que jamás en la vida puede hacer. Nos dijimos ahora 8 días, en primer lugar, eso produce una crisis de fe. No lo voy a leer todo, pero por lo menos permítame recordarles a los que no llegaron la semana anterior. Crisis de fe es que usted está en una encrucijada, en un camino crucial, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás o hacia adelante. Usted debe tomar una decisión, y tomar una decisión cuando Dios habla es difícil, porque al tomar una decisión tiene que ver con sus emociones, con su seguridad, con su economía, con su familia. Mucha gente hemos tomado decisiones cuando Dios ha hablado y eso ha producido crisis de fe. Y esta tarde que oraba pensaba en la palabra inestabilidad. Cuando Dios habla produce inestabilidad. Mírenme acá. Cuando Dios habla produce inestabilidad, porque hay veces no sabemos qué vamos a hacer. Hay veces no sabemos por dónde vamos a ir. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le dijo, ¿para dónde fuera? Arranca a caminar, mi hijo. ¿Eso qué produjo crisis de fe? Lo vimos la semana pasada con algunos hombres, algunos casos, cuando Dios le dice a Josué que él tiene que pasar a su pueblo por el río Jordán, y con un río que en esa época que Dios le habló estaba inundado. Se desbordaba en los tiempos de invierno. Y Dios le dice a Josué que los sacerdotes toquen con sus pies las aguas, carguen el arca. Y cuando ellos hagan eso, las aguas se van a separar. Para Josué, ¿eso qué significaba? Una crisis de fe. Porque son cosas que jamás había visto o experimentado. Amados, eso es crisis de fe. Hablamos de Gedeón, hablamos de David, hablamos de varios casos de hombres de Dios que les tocó enfrentar crisis de fe porque Dios habló. Yo no sé si les mencioné la semana pasada que hubo un tiempo en mi vida cuando yo quería que Dios no me hablara, porque cada vez que me hablaba, ¡pum!, me desestabilizaba emocionalmente, traía crisis. ¿Qué hago? Sí, pero ese es el Dios que tenemos. El Dios, mírenme acá, que nos desestabiliza, que nos saca de nuestro status quo, o sea, nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, que aún nos saca de nuestra seguridad económica. Les conté la semana pasada el testimonio, cuánto ganaba y cuánto quedé ganando después. Nos saca de nuestra comodidad familiar. Rompe paradigmas, todo aquello en lo cual usted ha estado confiado, seguro, tranquilo, relajado, Dios lo desestabiliza. Mire a su hermano y dígale con cariño, pilas. Porque si usted quiere que Dios le hable, le va a hablar. Y si le va a hablar, es porque Él va a hacer algo grande con usted. Y si va a hacer algo grande con usted, Él no puede hacerlo con usted así como usted está. Lo va a desestabilizar. Eso es crisis de fe. Por lo tanto, después de que Dios habla, lo que yo hago posterior a cuando Dios me habla, evidencia la verdadera fe. Amados, fe no es repetir el versículo. Hermana, póngalo aquí ahora sí que me da pesar con ellos que no lo aprendieron.
Eso, repetir el versículo de memoria, eso no es fe. Es simplemente repetir un versículo. Fe es cuando usted actúa basado en lo que Dios le dice. Eso es fe. Fe es que a pesar de la inestabilidad, a pesar de lo que usted no sabe qué va a pasar con su vida, a pesar de que, ¿yo cómo lo puedo explicar para hacerlo entender? A pesar que se siente desorientado, perdido. Fe es creer que Él está con usted, que Él lo va a acompañar, que Él lo va a guardar, que Él lo va a sustentar. Permítanme recordar una experiencia que me acabo de acordar de esos 8 meses más trágicos de mi vida en la economía. Después de ganar tanto dinero, 8 meses sin devengar un peso, pero lleno de deudas. En mi casa me molestaba todo el mundo, se me vino encima porque yo me he vuelto un perezoso. Y yo peleaba con Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, mire que tengo que pagar. Esto no suena como mucho testimonio, pero 2 veces mi hermana, yo estaba en la iglesia metido, ayunando, orando. Vea Juan Carlos llorando, mi hermana y llena de rabia conmigo. Vea que vinieron por la lavadora porque usted no pagó la cuota. Y está atrasado como 2 cuotas. Y el siguiente me ve a Juan Carlos que no lleva nevera porque usted no pagó la cuota de nevera. Y otra vez por ahí se van a llevar el televisor porque usted no está ganando plata. Usted escucha la voz de Dios que lo está llamando para hacer algo grande, pero sin plata. Encrucijada. ¿Qué hago? Por eso les conté que accedí a pedir un puesto en un banco de alguien de la iglesia en esa época. Y yo confiaba que aunque fuera de cajero, era el único puesto que tenía. Luego me dijo, no, eres un siervo de Dios. Y salí con el rabo entre las patas, perdón la expresión, llorando. Y más rabioso con Dios, pero sabiendo que Él me había llamado. Pero algo pasaba, hermanos. Predicaba mucho en la iglesia en esa época. Y cada vez que predicaba, a alguien Dios le decía, mire a mi siervo y dele una ofrenda. Y tantas veces, hermano, tantas veces, en esa ofrenda que me metía en el bolsillo por acá sin que yo me diera cuenta, me decía, yo era tan orgulloso, tan arrogante que rechacé esas benditas ofrendas muchas veces. De verdad. Porque me daba pena que me dieran plata. Porque me daba pena que supieran que estaba en la inmunda. Así era yo. Y cada vez que alguien metía dinero en mi pantalón, en el saco, y llegaba a la casa y lo sacaba, era exactamente lo que necesitaba para pagar esa cuota que mensualmente le pagaba a mi hermana. Me tocaba aportarle para el mercado y el arriendo, exactamente el valor de esa cuota la nevera, exactamente el valor de esa cuota del televisor, de la lavadora, exactamente. Dios mostrándome que si Él llama, Él provee. Amén. Por eso, amados, lo que yo hago después de que Dios me habla, aunque esté en crisis de fe, es lo que evidencia que de verdad tengo fe. Usted puede decir, ¿tienen fe? Y les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Levántenme su mano. A ver, yo miro las manos arriba. Amén. Todos tenemos fe. Amén. Y qué bueno que todos tenemos fe. Perdón. En tercer lugar, ya lo primero de esta noche, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, cuando Él nos habla, ocurren varias cosas. Lo primero es que comprendemos que la tarea no es humana, sino divina, o sea, sobrenatural. Y como lo mencioné y lo he repetido,
Las tareas que Dios asigna solamente las puede hacer Él a través de mí, no más. ¿Alguien escuchó eso? Miremos algunos textos para comprobarlo que así es. Porque la gente llega a conocer a Dios de una manera sobrenatural y personal a través de usted. Porque es a través de usted que la gente comienza a ver al Dios poderoso y todopoderoso. Porque es a través de usted que la gente comienza a creer que hay un Dios verdadero. Es a través de usted que la gente comienza a creer que se puede amar, que se puede perdonar, que se puede pedir perdón. Es a través de usted que la gente comienza a conocer, hay un Dios que hace milagros. Es a través de usted y a través de mí. Éxodo 14:14. Leámoslo por favor. Éxodo 14:4, perdón. Y otra persona me busca Éxodo 14:31. Éxodo 14:4. Dice la palabra del Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Y qué dice el texto, la parte que sigue? Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿A través de quién? ¿A través de quién? De Moisés. Pero mire el versículo 31, sé que lo tiene de la mano, léalo por favor. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuál fue el resultado? La gente temió, la gente tuvo temor de Dios, la gente le creyó a Dios y le creyó a Moisés. Exactamente, amados hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer a través de usted y a través de mí. Porque este mundo está como está. Porque en su casa aún no hay salvación. Porque aún la gente de su familia aún no cree. Porque quienes le conocen a usted no han sido transformados y todavía no tienen el temor de Dios. Porque puede ser que usted y yo no estemos evidenciando a ese Dios que le habló a Moisés, pero que tenía sus oídos tan bien abiertos, que escuchó lo que Dios quería hacer y que hizo Moisés. Aquí estoy. Obviamente comprendemos todo lo que Moisés refutó para estar convencido realmente de que Dios lo estaba llamando. Pero después de que Moisés aceptó la voz de Dios y le obedeció, ¿qué pasó? Ahí estuvo el resultado. Miren conmigo Josué capítulo 3, verso 7, y otro busca Josué 3, 17. Josué capítulo 3, verso 7. Verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué tremendo. ¿Y qué dice otro texto? Sí, el verso 7. El 13, perdón, verso 13. Uh-huh. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ok. ¿Qué ocurrió como testimonio de eso? Josué fue engrandecido delante del pueblo y el pueblo vio las maravillas del Señor. Una vez más, esto no es para Josué y para Moisés. Esto también es para usted. Yo no sé si lo está creyendo o no, amado. Dios quiere engrandecerle a usted. Dios quiere engrandecerle a usted ante los ojos de aquellos que le conocen. Dios quiere ponerle en un lugar especial.
porque usted decidió escuchar su voz, creer a su voz, a pesar de su crisis de fe, responder de acuerdo a la manera de Dios. Y ahí es cuando Dios entonces se manifiesta de una manera especial. Miremos otro caso importante, amados. Josué 4:24, quedándonos ahí, por favor, un momentico en Josué. Y otro busca Daniel 3:17. Dice Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Pero ¿qué más dice ahí? Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Pregunto, ¿es cierto que Dios se quiere engrandecer? ¿Es cierto que Dios se quiere glorificar? ¿Es cierto que Dios quiere que la gente lo conozca? ¿Es cierto que Dios quiere que la gente le tema? ¿Es cierto que Dios quiere que la gente vea sus obras y sus maravillas? ¿Cierto o no cierto? ¿A través de quién? Diga, sí, a través del pastor, a través de la pastora, a través del líder, a través de los que oran a las 3 de la mañana, sí, a través de esos. No, a través de usted. Diga, a través de mí. Diga, a través de mí. Y con el dedito así, con el índice así, que es ofensivo, a través de ti. Eso así. A mí no me gusta que señalen, me arrabia, pero hoy hagámoslo, hermano. Porque es cierto, a través de cada uno de nosotros, Dios quiere glorificarse. Y yo quiero que usted salga, o cuando terminemos esta serie, Dios no está muerto, con la convicción en su espíritu que al venir usted los martes va a escuchar palabra de Dios tan poderosa que usted va a quedar conmovido y con la convicción de que es definitivo, a través de usted Dios quiere glorificarse. A través de usted Dios quiere que la gente le conozca. A través de usted Dios quiere que la gente le tema. Amén. Daniel 3:17. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo encontró? Otra persona que lea. Daniel capítulo 3, verso 17. Escuchen esto. Ellos han escuchado la voz de Dios. ¿Cuál era? No contaminarse y permanecer firmes en un solo Dios, creyéndole a Dios, no adorando ídolos ni dioses ajenos. Por esa decisión, ¿cuál fue la pena? La muerte en el horno de fuego calentado 7 veces. El rey les dice, bueno, les doy una oportunidad. O me adoran y la estatua que yo he puesto, o se mueren. Sépalo, rey, que no lo vamos a hacer. Y el Dios al cual creemos nos puede librar. Y aunque no nos libre, no adoraremos esa estatua. Ya conocen el resto de la historia. Pero miremos, por favor, la parte que más me interesa. Miren conmigo, por favor, ahí en Daniel capítulo 3, verso 28. Uno lee 3, 28 y 29 y otro lee 4, 2, 3. ¿Qué dice Daniel 3, 28 y 29? Veo que hay varias Biblias, así que vamos a usar Biblias. Daniel 3, 28 al 29. Otro que lea el 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en nada, cuando no hay Dios que pueda librar como esto. Amén. ¿Qué produjo
a través de estos 3 hombres jóvenes en el hombre más poderoso de la tierra que era considerado Dios. ¿Qué produjo? Que este hombre le temiera a Dios, declarara la gloria a Dios y dijera que ese Dios de Daniel, de estos 3 hombres, sí era todopoderoso. Y no solamente hizo eso, sino que decretó que en todo su imperio lo adoraran a él, no a la imagen, no a Nabucodonosor, sino al Dios de estos 3 hombres. Y que cualquiera que adorara a otro Dios diferente, tremendo. Hacen falta gobernantes así, ¿verdad? Que teman a Dios, que se rindan a Dios, que proclamen lo que Dios dice, no lo que el mundo, la carne, el diablo está diciendo para estas generaciones, que se conviertan de todo corazón a Dios. Y mire el otro texto en Daniel, ¿cuál fue? 4, 2, 3, ¿qué dice? Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. El 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino Sempiterno. y señorío de generación en generación. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Nabucodonosor, el rey. El rey. Qué lindo cuando un gobernante proclama al Dios Todopoderoso como el Señor de su nación. ¿Ustedes han escuchado hablar a Nayib Bukele? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Lo han escuchado dar la gloria a Dios por las cosas buenas? Me llegó por ahí un video diciendo, ¿de dónde es que saca este hombre tanto dinero para convertir a El Salvador al país más seguro en este momento del mundo entero? Para recuperar solamente en 3 años y convertir a una economía en bancarrota en una economía fuerte. ¿De dónde? Hermanos, la respuesta sencilla es conocer a un Dios, darle la gloria a Dios y proclamar su nombre entre los pueblos. ¿Ustedes quieren eso en Colombia? Oren por eso. Que un día tengamos gobernantes que amen a Dios, que le teman a Dios, que le den la gloria a Dios, que hagan las cosas de acuerdo a lo que dice este libro sagrado. No las ideologías, no las culturas, no las estructuras, formas de pensamiento del mundo contemporáneo, que por el contrario están buscando sacar la palabra de Dios de los lugares, de las escuelas, colegios, universidades. Hay que volver a Dios, hermanos queridos. Y qué bendición. ¿Quiénes produjeron esto? No, Daniel no. Sadrach, Mesach y Abednego, que Daniel llamaba Belsasar o Belsasar. De estos 3 hombres, amados hermanos. Miren conmigo Hechos capítulo 3, verso 1 al 7. Hechos 3, 1 al 7. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué ocurrió acá? Dígalo, un milagro. Pero ¿cuál fue el resultado de ese milagro? Mire conmigo en el capítulo número 4, verso 4. Ahí enseguida, el siguiente capítulo. Capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como
5,000. ¿A través de quién? Hombres que escucharon la voz de Dios y evidenciaron con un acto que de verdad le habían creído a Él. Qué importante esto. Hechos capítulo 9, verso 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Qué bonito, ¿cierto que sí? Qué bonito. Mire Pedro, mire los vestidos tan hermosos que nos hacía, mire, ve, y se murió. Guau, yo creo que pero yo podría llorar. Y luego el verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué ocurrió allí? Un tremendo milagro. Por causa de un hombre que escuchó la voz de Dios, tuvo su crisis de fe y ustedes la conocen, pero luego respondió a la manera de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Alguien lea el verso 42. Amén. Qué tremendo. Muchos creyeron en el Señor. Así que mis amados hermanos, en esta segunda parte que hemos hablado acerca del tema Dios no está muerto, la crisis de fe, pero también las respuestas que nosotros damos al Señor cuando habla, creo que nos enseña que se trata de usted y de mí, que es a usted y a mí al que Dios nos está hablando, que es a través de usted y de mí que Dios de verdad quiere hacer lo imposible. Amados, si no fuera para algo grande, ¿para qué somos cristianos? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Ustedes creen que la vida cristiana es para simplemente venir una iglesia a sentarse cada 8 días? ¿Creen que la vida cristiana es simplemente vivirla siendo buena gente, cambiando de religión, no diciendo malas palabras, no fumando, no tomando, no metiendo vicio? ¿Ustedes creen que eso es la vida cristiana? ¿Que su conducta cambió, gloria a Dios? ¿Que sus obras cambiaron, gloria a Dios? ¿Pero creen que eso es la verdadera vida cristiana? No. Estamos en esta tierra para algo más. Dios nos ha salvado para algo más. Dios nos ha llamado para algo más. Dios ha puesto su espíritu en nosotros para algo más. Amados, Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿quién está escuchando la voz de Dios hoy? ¿Ustedes saben que Dios está hablando para un avivamiento? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios ahí? No en el pastor, porque puede ser que si usted escucha al pastor invitando para el avivamiento, usted dice, ya el pastor se volvió cansón con ese cuento. Así me lo dicen muchos pastores amigos, unos molestando y otros no tan molestando. Yo escuché la voz de Dios y quise responder a pesar de la crisis de fe a ese llamado. Y por su gracia y por su fuerza nos hemos mantenido. Pero usted ya escuchó la voz de Dios ahí, ¿de verdad? Porque si no la ha escuchado, usted no va a cambiar. Usted va a seguir igual. Usted quiere a su esposa, a su hijo, a su familia. Usted quiere ver milagros. Y Dios está hablando, pero usted no está escuchando la voz de Dios. Y sigue viendo a Dios como si estuviera muerto. Sigue viendo a Dios como un religioso. Sigue viendo a Dios como alguien distante, como que Él
no se mete en su vida, como que nada normal, perdón, nada anormal pasa con usted. No, Dios está esperando, amado hermano, amada mujer, Dios está esperando que usted le diga, Señor, ¿qué quiere de mí? Mientras estaba orando, hoy me acordé de Ismael. Y Dios me puso una palabra para ti. No sabía que venías hoy, posiblemente sí, posiblemente no. Y por eso dije que me da mucha emoción verte hoy. ¿Quieres escuchar la palabra del Señor para ti? Eres el primogénito. No por edad, sino por espiritualidad. Eres el primogénito por un llamado. Eres el primogénito por una familia cristiana. Eres el primogénito porque un día tuviste una convicción real de mí, te dice el Señor. Pero te has puesto en la sala de espera. Y hoy te lo estoy diciendo, te dice el Señor, te estoy poniendo adelante, no atrás. Te vengo hablando, y te vengo hablando, y te vengo hablando, pero este es tu verdadero tiempo para escucharme. Si das pasos de fe, vas a ver cómo el mundo a tu alrededor comienza a cambiar. Si das pasos de fe para obedecer a mi voz, vas a ver las cosas grandes y poderosas que voy a hacer contigo. Y te digo esto como un sello, mañana, el día de mañana, orarás por alguien y lo voy a sanar a través de ti. Mañana, donde otros decían que era imposible, lo vas a sanar en mi nombre. Y algo más te digo, estoy preparando un ministerio para este tiempo junto con tu familia. Prepara tu vida porque te voy a usar. Amados, Dios está hablando. Dios está hablando. Y Dios quiere que lo escuchemos. Dios quiere que de verdad abramos nuestros oídos, nos pongamos de rodillas, nos humillemos. Yo no sé para usted qué significa ponerse de rodillas. A algunos no les gusta y lo respeto, pero ponerse de rodillas es rendirse de verdad en la presencia de Dios. Ponerse de rodillas es humillarse de verdad en la presencia de Dios. Usted ore como quiera, pero si se pone de rodillas, usted tendrá conexión especial diferente con el Señor. Prepárese para cosas grandes. Prepárese para llamados grandes. Prepárese para comisiones grandes. Prepárese para que Dios lo use. Pónganse sobre sus pies, por favor.